Buenos días a todas y todos los asistentes a este conversatorio, Territorios, Violencia de Género en Poblaciones Indígenas. La Subdirección General de Administración, a través de la Unidad de Igualdad de Género, saluda a todas las compañeras y todos los compañeros asistentes de forma presencial y a distancia que se conectan desde las direcciones locales y organismos de Cuenca a este conversatorio en el marco de los Días Naranja. Bien, pues muy buenos días a todas, a todos. Lo que voy a hacer es leerles una semblanza de nuestras invitadas. Y estamos haciendo ya una trayectoria de conversatorios como parte de la Unidad de Igualdad de Género. Llevamos ya varios meses, por lo menos ya 7 meses trabajando los días naranja o los días 25 de cada mes. Ayer el día 25 coincidió con domingo, por eso lo hacemos hoy, día 26. Y son días en los que nos concentramos en trabajar temas de género, particularmente violencia, pero no solo. Hemos trabajado otro tipo de temáticas, siempre apuntando a pues difundir temas que tengan que ver con la perspectiva de género, con impulsar esta perspectiva de género en la Conagua. Y el día de hoy pues estamos muy contentas en la Unidad de Igualdad de Género porque tenemos a 2 invitadas que tienen mucha experiencia, tienen muchísimo trabajo con un tema que nos resulta realmente interesante, que es el tema de violencia en comunidades indígenas, este tipo de violencia que viven específicamente las mujeres indígenas en territorio. Voy a leer la semblanza, sí, la leo yo, ¿verdad, Vero? Voy a leer la semblanza de nuestras invitadas para que las vayamos conociendo. Tenemos a la doctora Paula Santana Nazarí. Ella es antropóloga social por la Universidad Austral de Chile. Es maestra en salud pública por la Universidad de Valparaíso. Es doctora en ciencias sociomédicas por la UNAM. Tiene postítulos y diplomados en género por la Universidad de Chile. También ha hecho peritaje en ciencias antropológicas por el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y salud internacional en la Organización Panamericana de la Salud. La doctora Paula tiene experiencia de 25 años en investigación, docencia, educación comunitaria y consultora en materias de salud pública, salud internacional, salud sexual y reproductiva, sexualidad, violencia contra las mujeres, peritaje antropológico en violencia contra las mujeres, metodología de investigación e intervención social y comunitaria, además de movimiento de mujeres y feminismo. Entre 2019 y 2023, la doctora Paula realizó investigaciones diagnósticas sobre desigualdades y violencia de género en la Universidad de Playa Ancha, Universidad de la Frontera, Universidad de Aysén y la Universidad de Magallanes en Chile. Actualmente la doctora está realizando un postdoctorado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y su investigación consiste en trabajar justicia y violencia contra las mujeres, contribuciones de experiencias de justicia para el acceso de mujeres indígenas a una vida libre de violencia en México. Bienvenida, doctora Paula. Y también nos acompaña el día de hoy la maestra María Magdalena Bravo Paz. Ella es egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y el posgrado en urbanismo en la misma institución. Su línea de investigación es medio ambiente y sostenibilidad urbana, desde la que estudia las relaciones naturaleza-sociedad que existen entre las periferias urbanas, las poblaciones rurales y las áreas de valor ambiental que ellas habitan. La maestra Magdalena, a lo largo de su camino, ha estado vinculada con distintas comunidades originarias en el ámbito de la bioconstrucción, la agricultura y el aprendizaje de la lengua náhuatl, lo que le ha permitido conocer formas alternativas de vivir que complementan su quehacer académico y personal,
y desde las cuales Magdalena busca respuestas para reconstruir la vida en reciprocidad con el territorio dador de la existencia. Actualmente la maestra Magdalena forma parte del colectivo Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta, que tiene como objetivo promover la equidad de género en la ciencia. Bienvenida, maestra. Bien, y bueno, yo me presento rápidamente. Yo soy la doctora María Eugenia Gutiérrez González. Yo trabajo en la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola. Estoy con la maestra Karen Itzel Tolentino García, aquí presente. Gracias, Karen. Y estoy también colaborando como enlace de género con la Unidad de Igualdad de Género. Tenemos aquí a varias compañeras de la unidad. Está también aquí con nosotras la licenciada María Esther Saldivia. Ella es la titular de la Unidad de Género. Entonces, vamos a comenzar, sin más preámbulos. Les preguntaba yo quién de las dos quisiera comenzar con su presentación y me decía la doctora Paula que ella podría arrancar, porque lo que vamos a hacer es presenciar dos trabajos en los que estamos viendo investigación en territorio con mujeres indígenas, pero de manera muy diversa. La doctora Paula nos va a presentar su trabajo con mujeres purépechas en la zona de Michoacán y con mujeres mapuches en Chile, mientras que la maestra Magdalena nos va a hablar más de su trabajo con mujeres de comunidades nahuas. ¿Estoy bien? Bien, bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, si pudiésemos presentar, por favor, el PowerPoint y le voy a dejar el micrófono a la doctora Paula. No sé si nos pudieran apagar, por favor. Buenos días, si me escuchan, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en una institución tan grande, con tanta gente que trabaja aquí. Y además agradezco la presencia de cada una y cada uno de ustedes porque sé que es un paréntesis en sus jornadas de trabajo y bueno, espero que sea provechoso y que les haga sentido las cosas que aquí les vamos a compartir. Lo que hice fue, lo que voy a hacer es mostrarles algunos resultados de una investigación que vengo trabajando desde el año 2022 con mujeres purépechas en comunidades autónomas, es decir, que tienen algún proceso de autogobierno en Michoacán, violencia de género, pero también violencia comunitaria que es de género, de ahí. Lo que me interesa a mí mostrar acá con este trabajo es que hay una relación estrecha entre la violencia que vivimos las mujeres por ser mujeres y la violencia hacia los territorios, la depredación del medio ambiente y el despojo que están sufriendo muchos pueblos indígenas en territorio latinoamericano, no solamente en México. Y bueno, parto con esta imagen que me parece muy decidora. El paisaje es maravilloso, ¿no es cierto? Y a todos y a todas nos gusta disfrutar de nuestra naturaleza. Sin embargo, cada vez más está presente esta pregunta. Yo creo que aquí muchas de ustedes y muchos de ustedes también se han hecho han tenido esta reflexión. Cuando mi hija, mi hijo crezca o cualquier otra niño o niña cercano a nosotros, ¿me creerá cuando le cuente que aquí había un lago extenso, profundo y cristalino? Bueno, esta es una reflexión de una mujer purépecha, pero creo que tiene mucho sentido también para todas y todos nosotros, ¿no? Porque la crisis medioambiental en la que estamos, y especialmente respecto del agua, habla de, pues también de esto, ¿no? De cómo vamos a seguir construyendo sociedad y humanidad, ¿no? La siguiente, por favor. Como para comenzar, les quiero comentar que esta investigación, como les dije, es desde el año 2022
y está centrada en 4 comunidades principalmente, en Angahuan, Cheranástico, Erongarícuaro y La Cantera, comunidades que están en distintos procesos de autonomía. Y dicho sea de paso, hoy en día en Michoacán se están acelerando los procesos de autonomía, pero a través de una reforma legal que es el presupuesto directo, y que cada vez más comunidades están solicitando acceder a esta nueva figura, y les permite que el presupuesto que antes llegaba al municipio llegue directamente a las localidades, lo que les da la posibilidad de decidir en qué se va a invertir, por ejemplo, ese presupuesto. Y hoy en día van casi 80 comunidades que están en ese proceso. Y las preguntas entonces que me hacía en un inicio, ¿qué caminos, alguna de las preguntas, qué caminos siguen las mujeres que viven violencia de género en busca de justicia? ¿Qué significa la justicia para ellas? Y cómo responde la autoridad, la comunidad, la autoridad comunitaria a la violencia machista en comunidades que tienen o están en proceso de autogobierno. La siguiente, por favor. Aquí un mapa, en realidad sirve más para otros países. Yo me imagino que ustedes conocen muy bien su territorio, pero para ilustrar que dentro de Michoacán hay varios pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y la más numerosa es la purépecha, es la que está ahí ilustrada con color más naranjo. Pero también tenemos a comunidades náhuatl, otomí y mazahua en Michoacán. Adelante. Este otro mapa muestra dónde está concentrado el oro verde, que vendría siendo uno de los factores de contexto que marcan las condiciones de vida actuales de las comunidades purépechas, porque justamente se concentra en la zona de las comunidades purépechas este monocultivo que es del aguacate y que está trayendo un fuerte impacto a sus condiciones de vida y pues en términos generales, ¿no? Pero ahí vamos a ir viendo con qué más se conecta. Adelante, por favor. Aquí uno de los testimonios recogidos que habla de lo que se está viviendo, ¿no es cierto? Hay un incremento del cambio de uso del suelo de manera ilegal. Esto implica incluso que se provoquen incendios, por ejemplo, para cambiar rápidamente el estatus legal del suelo. Además de desplazamientos de poblaciones, en donde se está plantando aguacate, donde la tierra en esta zona no es una tierra aguacatera inicialmente, porque es tierra fría. Sin embargo, están talando los montes, los pinos, los encinos, ya casi no hay, con la intención de que el clima cambie para que sea más adecuado para el cultivo del aguacate, se vuelva más templado. Adelante. Entonces, algunos de los resultados que yo les voy a compartir tiene que ver con describir un poco cuál es la violencia de género que viven las mujeres purépechas en sus comunidades, que por supuesto no es que, no me gustaría a mí plantear esto de que hay más o menos violencia, sino que es diferente. Tiene justamente por su cultura y por el contexto social, económico, natural en el que viven, es diferente. Y podemos ver que acá el tipo de violencia que es más frecuente entre las mujeres, hacia las mujeres purépechas en sus comunidades, es la violencia de pareja y en segundo lugar la violencia comunitaria. De todas maneras es una violencia que en general tiene la característica que tiene toda la violencia de género, que es continua, es decir, que acompaña a las mujeres en todo su ciclo de vida, en distintas manifestaciones y con distintos agentes que ejercen esa violencia, ¿no? Pero, por ejemplo, como uno de los ejemplos que muestran cómo acompaña todo el ciclo de vida desde niñas, las mujeres están expuestas, por ejemplo, a decisiones que toma la familia o que toman otras personas y que van a marcar su vida. Por ejemplo, la decisión de con quién se van a juntar, ellas dicen se juntan, o con quién se van a casar,
el matrimonio es algo que se decide en familia y que ellas son las que menos toman parte, ¿no? Esto se concreta en una práctica que se llama el rapto o el secuestro de la novia, que si bien algunos de los testimonios que yo recogí dicen eso ya no sucede, la verdad es que varias de ellas sí lo habían vivido, pero además es algo que todavía sigue sucediendo, quizás no es algo tan violento, sin embargo todavía pues es un acuerdo familiar, entre familias, ¿no? Hay en general yo le puse un disvalor de las mujeres que me pareció muy fuerte, en el sentido de que ellas no tienen, en comparación con los hombres, que a ellos se les reconoce autoridad y también es el referente en términos de lo que se puede hacer, ¿no? Las mujeres no tienen un valor social importante. El valor que se les da, por supuesto, tiene que ver con la maternidad y siempre y cuando cumplan con un modelo que está claramente definido. Eso quizás no es muy distinto a las sociedades que nosotros vivimos, ¿no? Pero acá es muy fuerte el control que ejerce la comunidad y la familia para que ella cumpla con ese modelo, ¿no? Y si ella no lo cumple, tiene un castigo y una sanción social permanente. Entonces, en las fiestas, en las tradiciones, en los rituales culturales, las mujeres tienen un valor, ¿no? Pero es ideal, es un valor simbólico, un valor representativo. Sin embargo, en lo concreto, ellas no tienen ese valor social en el sentido de que puedan, por ejemplo, decidir por sus propias vidas, ¿no? El significado de justicia, lo que recogí con las mujeres en entrevistas a profundidad, es que para ellas lo menos importante es que él esté preso. Lo más importante, el agresor, lo más importante es que ellas puedan vivir tranquilas. Y eso lo logran a través de un divorcio, que también se realiza en las comunidades, pero que lo importante en realidad es que la comunidad que está en torno a ellas les reconozca el derecho a ellas de poder vivir sin violencia y de reconstruir sus vidas. Y eso ellos lo han logrado a través de un divorcio o a través de incluso de la muerte del agresor, lamentablemente, pero lo único que las deja a ellas tranquilas es que él salga de sus vidas. Y eso es bien difícil en una comunidad pequeña donde todas las familias están de alguna manera relacionadas, ¿no? La violencia contra las mujeres indígenas está estrechamente relacionada con un modelo económico y la extensión de la violencia, como yo les mostré con el tema del monocultivo y también la depredación de los bosques, porque esto las obliga, por ejemplo, a ellas a trabajar como jornaleras, a los hombres también. Estas son comunidades también con una fuerte inmigración a Estados Unidos desde los años 50. En Michoacán es de los segundos estados en el país con mayor migración hacia Estados Unidos. Entonces, gran parte de las familias la mayoría o quizás todas las familias tienen a hombres principalmente que se han ido a Estados Unidos. Entonces, ahora qué pasa con el cultivo del aguacate, que está siendo un negocio rentable, y por lo tanto muchos jóvenes, en vez de emigrar, se quedan trabajando el aguacate. Esto implica una forma de trabajo que es explotadora y que son bajos, o sea, bueno, aunque dicen que se alcanza a ganar hasta 300.000 pesos por hectárea con la plantación del aguacate, pero eso conlleva, por supuesto, también una pérdida de sus formas tradicionales de cultivo y de alimentación. Entonces hay un deterioro de la calidad en términos alimenticios y una exposición en este trabajo de jornalero, los hombres y las mujeres en el cultivo de los berries. Hay una exposición al narcotráfico, a la drogadicción. De hecho, ellas para trabajar en estas jornales deben dejar sus familias, están más inseguras y la mayor parte de las violencias que ellas sufren, las sufren en estos entornos, ¿no?
Bueno, y también hay otro aspecto importante en relación a las mujeres con su medio ambiente, que si bien son las principales defensoras en cuanto a que son ellas las que más se organizan para defender territorios y entornos, ¿no?, naturales, el agua también, ellas son las que menos tienen acceso o son propietarias en términos comunitarios a la tierra. Se le está reconociendo actualmente cada vez más, pero aún es un proceso muy lento, a ellas como comuneras, ¿no? Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención y me impactó es que ellas históricamente, por ejemplo, tienen prohibido ir al monte solas. Ellas no pueden ir a recorrer, incluso aunque sean las tierras de su propia familia o sus propias tierras, no pueden ir a recorrer, a conocer, incluso a trabajar sus propias tierras. Esto es una prohibición cultural. Entonces, hoy en día ellas están tomando conciencia de esto y dicen, bueno, ¿por qué? Y resulta que eso implica también con que haya menos control sobre el uso de esas tierras, ¿no? Porque muchas de esas tierras están siendo cultivadas con aguacate sin el permiso de ellas y de sus familias. Entonces, esa prohibición actúa justamente como para que pase por alto este tipo de negocio que se está implementando a espaldas de ellas y, por supuesto, con la complicidad de algunas personas de la comunidad o de las autoridades de la comunidad. Adelante. Otro de los testimonios nos dice, haz de cuenta, bueno, esta es una mujer que cuenta cómo ella vivió el rapto. Haz de cuenta como a mí, una hermana de él, haz de cuenta como que yo fui con una amiga y ahí me encerraron en un cuartito, en un trojecito, pues, porque antes eran trojecitos, no eran de material. Y ya, pues, allá ahí me dijeron que ya no me iba a poder salir porque pues ya me iba a juntar con ese muchacho, que si yo me saliera, que ya nadie me iba a querer, que ya pues me empezaron a decir cosas y ya yo por miedo, yo dije, pues ya me quedo. Ella era niña, ¿no? O sea, estamos hablando de 11, 12 años y ahí tiene la complicidad de la hermana, el joven. Adelante. Otro testimonio nos habla entonces también de esto de la falta de autonomía de las mujeres. Las decisiones que se toman en la familia son arbitrarias para las mujeres. Siempre sale beneficiado el hombre, la mujer no. La mujer es estigmatizada una vez que denuncia la violencia doméstica, ella no pudo arreglarlo, no pudo vivir, ella es la culpable, todo pasa por ella. Entonces eso es muy complicado, porque por eso no se denuncia, porque sabemos que eso no va a proceder, en ningún lado va a proceder. Adelante. Adelante, por favor. Y siguiendo con otros resultados, bueno, la violencia que viven las mujeres dentro de sus comunidades está agravada porque dentro de las comunidades también hay una estratificación social. Hay familias que son más pobres, otras que tienen más dinero, sobre todo también aquellas que reciben divisas de la gente que está en Estados Unidos, ¿cierto? Y también el estatus se construye no solamente en función de la capacidad económica, sino también del grupo familiar y también de sus responsabilidades religiosas. Entonces, en función de esos tres factores se va realizando una estratificación. Las mujeres más pobres, por supuesto, están mucho más vulnerables y la violencia que viven es mucho más impune. Los procesos de autonomía de las comunidades han facilitado la participación política de las mujeres para que formen parte de la autoridad comunitaria. Sin embargo, se siguen reproduciendo roles. Ellas son ubicadas en ámbitos donde puedan todavía responsabilizarse por cuestiones relacionadas a la familia, a la salud, al cuidado en general, pero ya se ven algunas mujeres que están a cargo de seguridad, por ejemplo, de Consejo de Honor y Justicia, que ve los asuntos de violencia. Sin embargo, bueno, esto también es un proceso lento. Hay mujeres organizadas en sus comunidades, entre comunidades también, que se están apoyando mutuamente, porque ellas cuando quieren ingresar a todo esto, la ley de autonomía establece que debe ser constituido el autogobierno con paridad de género. Entonces, esto es una obligación
que actúa, tiene pros y contras, ¿no? Pros en el sentido de que permite que más mujeres entren a formar parte de la autoridad del autogobierno, sin embargo con mucha resistencia y por lo tanto ellas también son objeto de mucha violencia en las asambleas por parte de los jefes de tenencia, ¿no? Y entonces, bueno, es algo que se está aprovechando pero que con mucha resistencia. Okay. La prioridad de los gobiernos autónomos no es atender las necesidades como sociales de la población, ni en educación, ni en salud, menos en violencia. No es un tema que le preocupa a las comunidades autónomas, ni aún hablando de Cherán, que Cherán es un ejemplo como emblemático en toda la zona por el proceso que lleva, ¿no?, en cuanto a su autonomía. Sino más bien los recursos los invierten en infraestructura. Entonces eso también tiene que ver, ellas lo nombran como algo que tiene que ver con, pues que no está la visión de las mujeres en estos gobiernos. Adelante, la próxima. Este último punto de esta parte, el cachún becua es un valor, un principio rector de la cultura purépecha, ¿no? Se refiere a la honorabilidad y va asociado al buen vivir. El cachún becua establece una serie de normas para los hombres y para las mujeres y es más bien, diríamos en términos resumidos, es como la base cultural y valórica del machismo que nosotros llamaríamos machismo, pero allá está establecido bajo estos valores que son propiamente culturales y establece normas diferenciadas para hombres y para mujeres, donde a las mujeres se les exige para mantener esa honorabilidad, que además no es la de ella, sino es la de su familia y la de su comunidad. En ella pesa esa honorabilidad, ¿no? Que si ella, por ejemplo, se junta con un hombre sin haber sido pedida o no se casa o bueno, una serie de pautas de conducta que ella no cumple, entonces su honorabilidad está en juego y la de su familia. Adelante. Bueno, hay muchas formas de resistencia, ¿no? Y una de ellas, o las más importantes que se están organizando, están formando parte de los espacios de participación política de sus comunidades. Hay organizaciones de mujeres purépechas feministas que están apoyando también esto de que se reconozca cada vez más que la violencia o actuar contra la violencia hacia las mujeres es algo prioritario. Adelante. Adelante, por favor. Sí. Bueno, hay algunas fotos de actividades en las que pude participar como observadora también para registrar sus trabajos y lo que aquí están hablando justamente el tema de la propiedad de la tierra y de cómo ellas pueden acceder a esto. Adelante. Este es el encuentro de mujeres indígenas purépechas que luchan. Adelante. Estamos en la comunidad de Nurío. Adelante. La próxima. Adelante. Es una cocina maravillosa. Así son las cocinas, porque son cocinas para la comunidad. Adelante. La próxima. Ya, solamente quiero mostrarle muy rápido algunos ejemplos de las mujeres mapuche, ¿no? Que también, que son mujeres indígenas que están en distintas latitudes de Latinoamérica luchando por el acceso al agua y por sus entornos naturales, son defensoras medioambientales, ¿no? Y, por ejemplo, una de estas experiencias es la resistencia de mujeres mapuche en el río Pilmaiquén, que es un río que está en la región del Biobío, en el sur de Chile. También otra experiencia es la defensa se han declarado como zonas de sacrificio cada vez más lugares en Chile como una manera de llamar la atención de que esos son territorios que están siendo sobreexplotados y también donde se está desplazando a comunidades en general.
y hay una lucha ahí de defensa por esos territorios, ¿no? Aquí un ejemplo de cuáles son zonas de sacrificio: Quintero, Puchuncaví, Coronel, Mejillones, Tocopilla, Huasco, Petorca. En general son lugares donde se han establecido empresas transnacionales y empresas extractivistas. Adelante. Ella es Machi Millaray Huichalaf, defensora mapuche de Río Pilmaiquén, región del Biobío, Chile, que ha llevado, es muy joven, ella una Machi es una autoridad mapuche, es muy joven y ella ha estado encarcelada varias veces. Se pudo detener la construcción de una hidroeléctrica contra la que estaban luchando. Sin embargo, la misma empresa que dijo que iba a restituir las tierras a la comunidad mapuche, hoy en día está construyendo dos hidroeléctricas más. Entonces, bueno, continúa ahí en la lucha de estas mujeres. Y para ellas, las aguas, hablan de aguas originarias, ¿no? De que ya hay ausencia de aguas originarias. Para estas culturas son lugares sagrados. Adelante. Aquí una pinta, ilustración que muestra esta lucha, ¿no? En la entrada de la construcción de la planta hidroeléctrica, propiedad de la empresa noruega Statkraft en territorio mapuche. Dice, bueno, esas son distintas estrategias de lucha, porque también hay una lucha más que apuesta más por la fuerza e incluso el uso de las armas. Adelante. Puchuncaví, que es una zona de sacrificio donde parte importante de la población, las niñas y los niños, se han visto muy afectados por la contaminación, dañando su salud, dañando su salud e incluso interrumpiendo su ciclo escolar. Adelante. Una activista ecofeminista, Bárbara Astudillo, en Petorca, que es una zona de la quinta región de Valparaíso, que es una de las luchadoras. Bueno, en Chile, como contexto, decir que desde el año 81 hay un código de aguas que establece, esto fue parte de la Constitución de Pinochet, que el aprovechamiento del agua se otorga a perpetuidad generalmente a empresas. El 1% de las empresas dedicadas a la agroindustria y a la minería tiene en su poder, en su propiedad, prácticamente el 80% de las aguas, ¿no? Entonces hay una gran concentración de las aguas y una privatización que se realiza a través de estos medios, ¿no? Del aprovechamiento de las aguas. Adelante, creo que ya. Bueno, muchas gracias y disculpen porque me pasé el tiempo. Adelante. No, al contrario, muchas gracias, doctora. Me parece que con esta presentación empezamos a profundizar en un tema en el que es importantísimo dejar claro que no existe pueblo indígena sin territorio. Nosotros a veces como mujeres urbanas, mujeres en lucha desde las ciudades, desde las grandes ciudades sobre todo, no alcanzamos a ver la importancia que tiene para una mujer indígena su territorio. Y me parece que en esta presentación que nos acaba de hacer la doctora Paula, ese tipo de prioridades, más que de prioridades, ese tipo de conceptos fundamentales en la existencia de una mujer se hacen evidentes, ¿no? Entonces, muchas gracias. Al ratito pasaremos a discutir, a platicar, a una sesión que será ya más claramente un conversatorio, pero vamos a pedirle a la maestra Magdalena que nos haga el favor de presentarnos también su PowerPoint. Por favor, maestra. Ella trabaja con mujeres nahuas, para quien no escuchó al principio. Defensoras del agua. Por favor, maestra. Buenos días a todos. También muy agradecida por la invitación. Creo que los dos temas se complementan muy bien, porque el objetivo de mi intervención es precisamente ahondar en la lógica que hay detrás de estas acciones de defensa, ¿no?, por el agua y el territorio. Es decir, lo que mueve los pasos de las defensoras y también defensores del agua y el territorio.
La siguiente, por favor. Entonces, bueno, de manera introductoria me di a la tarea de, pues no indagar porque es algo como que ya se sabe, pero poner un poco en números la relación que existe entre el extractivismo, los pueblos originarios y la pobreza. Y bueno, como en última instancia también la existencia o la vida de las lenguas originarias, ¿no?, en estos estados. Entonces vemos que el top 5 de las entidades con mayor pobreza, que en este caso superan la mitad de la población, pues son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. También son los estados donde existe mayor porcentaje de población hablantes de lenguas indígenas. En este caso, pues destaca Chiapas con el casi 30%, Guerrero con el 15% y Oaxaca también con el 30%. Esto, bueno, no significa que en los demás estados, Puebla, Veracruz, Michoacán y otros, no existan pueblos originarios, ¿no? Simplemente, pues, que a veces la lengua se comienza a perder. Y las industrias con mayor aporte económico en estos estados son precisamente la manufacturera y la minera, principalmente, ¿no? Aunque las principales actividades económicas son el comercio. Pero bueno, ¿me puedes poner la siguiente, por favor? Pero el enfoque en este caso en la industria es sacar a colación un poco el tema, pues que desde hace años está en boga cuando se habla del extractivismo en el tema del agua, que son las refresqueras, las cerveceras, en general las industrias manufactureras, que abarcan el casi 40% de las industrias nacionales, y de ellas, bueno, en ellas están compuestas la industria de las bebidas y el tabaco y la industria alimentaria, que bueno, son dos tipos de industria que son básicas en la mayoría de los productos que produce, pero también requiere una gran cantidad de agua. La siguiente, por favor. Entonces, si vemos el volumen de agua concesionado para el uso agrícola, abastecimiento público y el sector industrial, pues vemos interesantes correlaciones entre los pueblos con mayor pobreza y mayor presencia de pueblos originarios y estas concesiones, ¿no? Que en este caso es un poco más complicado de desglosar y hacer esta correlación debido a que, pues, como ven, está clasificado en las regiones administrativas del agua y no precisamente por estados, ¿no? Que bueno, ustedes han de ubicar este tema. Pero sí vemos que, por ejemplo, en Veracruz, Puebla, Guerrero, Michoacán y Tlaxcala son las dos regiones con mayor concesión para uso industrial. ¿Y por qué también el énfasis en el uso industrial si decimos, bueno, pero la mayoría de la gráfica está en amarillo para el uso, destinado al uso agrícola, ¿no? En este caso quise hacer el énfasis en la parte industrial y también del crecimiento urbano, porque como sabemos también la industria es de las actividades económicas que mayormente contaminan las aguas. La siguiente, por favor. Y bueno, siguiendo el sector industrial, vemos que, por ejemplo, en Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Guerrero son las principales regiones hídricas administrativas con concesiones al abastecimiento público, que en este caso sabemos que en Oaxaca ahorita existe una fuerte disputa por la cuestión de la gentrificación, ¿no? Es decir, por el crecimiento urbano para favorecer el turismo y las actividades terciarias, y que se está desplazando no solamente a las personas que viven en la capital, sino también a los pueblos originarios, de manera que pues cada vez tienen menos acceso a zonas urbanas para desempeñar sus actividades económicas. Guerrero también, esta parte de la región del Pacífico Sur, abarca Acapulco y principalmente la costa, ¿no? Entonces también está esta correlación en cuanto al extractivismo para el uso urbano. Y la Ciudad de México pues también destaca, seguramente también es una problemática que ustedes conocen, también porque estamos algunos días de pues tener una escasez fuerte de agua. Y pues aquí destaco al sur de la Ciudad de México los pueblos originarios de Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, que últimamente han denunciado
pozos clandestinos, ya sea para abastecer asentamientos irregulares o la misma parte urbana de la ciudad, ¿no? Ha habido fuertes disputas y dentro de la ciudad también otros pueblos originarios han denunciado concesiones sobre todo para el desarrollo inmobiliario, ¿no? Que bueno, esta es una problemática que la tenemos día a día, tanto pueblos originarios como todos nosotros y hasta las personas también con mayor poder adquisitivo. La siguiente, por favor. Estas disputas por el que nosotros llamamos recurso, el agua, pues como saben y también como a veces vemos colectivos que llegan acá a Conagua, genera disputas, ¿no? En Chiapas como en los otros estados, existen organizaciones y curiosamente, yo sin buscar la cuestión del género, cuando busqué noticias respecto a la defensa del agua, mucho era volcado al género femenino, ¿no? Las patronas defensoras del agua, las mujeres organizadas, fue como una constante que sin buscarlo, pues apareció. Y en este caso, una defensora dice que defender el agua es defender a las generaciones que vienen, pero también honrar a las que ya se fueron. La siguiente, por favor. Y bueno, un hito que también seguramente ustedes les tocó ver fue la caravana por el agua y la vida, que se organizó hace un año, si no me equivoco, sí, por abril del 2023. Y que si vemos los estados en los que pasó la caravana, son los mismos que mencionábamos antes, ¿no? Oaxaca, Puebla, a la misma Ciudad de México, al sur, Guerrero, Veracruz. De esta manera podemos establecer pues las coincidencias, ¿no? En el extractivismo con la presencia de los pueblos originarios, que pues no es fortuita, se ha reconocido, la Semarnat misma ha reconocido, ¿no? Que los pueblos originarios, o donde habitan pueblos originarios todavía, son las zonas que se encuentran en mejor estado de conservación ambiental en todos los sentidos. La siguiente, por favor. Pero entonces, ¿ellos qué protegen? Que vale dar la vida por ello, ¿no? ¿Cómo escuchan sus corazones y cuál es su pensar? La siguiente, por favor. Aquí, pues, ahondando un poco en qué es el territorio o cómo entienden ellos el territorio. Esto no solamente aquí, sino también a nivel Latinoamérica. Territorio proviene de la palabra torium, que es la tierra que pertenece a alguien, ¿no? Pero ellos lo ven como un tejido vivo, de seres diversos, memorias y lugares. También el territorio se transforma constantemente y a la vez transforma a quienes habitan en él. Y nada sucede fuera del territorio, porque es un ente vivo. Con él se puede formar una relación de reciprocidad. Y esta definición la tomé de una red feminista de Sudamérica, que se llama Red Feminista de la Vía Yala, y que en mi recorrer por los pueblos y el trabajo de maestría que realicé al sur de la Ciudad de México, pues veo una muy estrecha relación de este concepto con lo que aquí se le puede denominar el Altepet, ¿no? El Altepet, que es la palabra pueblo en náhuatl, nosotros cuando escuchamos pueblo, pues pensamos solamente en las personas o en la colonia que conforma el pueblo, ¿no? Sin embargo, el Altepet es una expresión de territorio, en el sentido de que el Altepet está basado en la cultura campesina, que se fundamenta en la unión indisoluble entre la población y todos los recursos que le sirven a esta población, ¿no? Es decir, cuando alguien habla de territorio no solamente se refiere al suelo, sino también a los montes que con los árboles cosechan el agua, que también pertenece al territorio, que es lo que irriga los campos y nos da de comer, ¿no? El aire también, todo esto forma parte de una unión indisoluble y se forma esta relación de reciprocidad porque el territorio es el dador de la vida, lo que da la vida a la comunidad, pero a la vez la comunidad se vuelve responsable de cuidar el territorio. Esto puede sonar muy obvio,
pero ahorita vamos a ver que no lo es tanto. La siguiente, por favor. Y entonces algo particular que han desarrollado las mujeres defensoras del territorio es este concepto de cuerpo-territorio. Dicen, las mujeres hemos aportado a la defensa de la tierra, de los territorios, pero seguimos sufriendo varias violencias, incluso dentro de nuestros pueblos, ¿no? Mira cómo estamos muriendo en condiciones de mucha indignación. Tenemos que hacer algo para asumir la defensa de la sanación de nuestros cuerpos. Entonces, para ellas y para nosotras, el cuerpo se convierte en el primer territorio de defensa. Y aquí entran las reivindicaciones que mencionaba la compañera, que las mujeres empiezan a identificar estas violencias desde el ámbito familiar, desde que no pueden tomar decisiones por sus proyectos de vida, tampoco que existe una suficiente representación en las organizaciones comunales, y esta cuestión del poder dentro de la comunidad o de la representación también es muy desigual, ¿no? Esto tiene que ver directamente con el cuerpo y es una extensión directa de lo que se vive en el territorio. Entonces es una doble lucha, ¿no? Por emancipar el cuerpo dentro de la comunidad con los mismos compañeros que habitan en él y hacerla extensiva al territorio, que es lo que nos da la vida, ¿no? Y del que formamos parte. La siguiente, por favor. Y entonces surge el feminismo comunitario. Estos conceptos se van como generando de manera compartida a partir de las experiencias y compartimentos que se van dando en los movimientos, de los distintos movimientos en diferentes latitudes, pero ellos lo caracterizan de tres formas, ¿no? Anticapitalista, en cuestión de resistir al despojo de los territorios y los medios materiales de los que depende la vida de la comunidad. Antipatriarcal, ya que defiende sus cuerpos de la violencia, el control y la manipulación. Y anticolonial, porque defienden su cultura, su espiritualidad y la diversidad contra la homogenización occidental, ¿no? La siguiente, por favor. En México identificamos dos precursoras o abuelas reconocidas del feminismo comunitario, que es la comandante Ramona y María Sabina. La comandante Ramona, pues, en el sentido de mover las voluntades para hacer frente de manera más directa a estos extractivismos, y María Sabina en la cuestión de la estrecha unión entre el cuerpo y el territorio, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, hablamos del territorio como no solamente un recurso, como mencionaban, sino que existe toda una apropiación simbólica, material y también espiritual, ¿no? Y esto es muy, bueno, es evidente porque cuando a nosotros nos preguntan qué pensamos qué es lo primero que pensamos cuando nos dicen naturaleza, ¿qué respondemos? Quiero hacer esa pequeña dinámica con 5 personas, voluntarios, o les describo el color de la ropa. La primera palabra que les llega a la mente cuando piensan en la naturaleza. Cielo, agua, texturas, verde, bosque, aire, bueno, agua. Como ven, pensamos en extensiones, en algo externo a nosotros. Cuando nos dice naturaleza, deberíamos pensarnos a nosotros mismos. Es decir, ¿qué piensas cuando dice naturaleza? En mí misma, en mi cuerpo, ¿no? Y ahí es como algo muy sutil, pero que es muy evidente, ¿no? Que lo vemos como algo que hay que cuidar, algo externo, algo que nos sirve, y no lo vemos como algo de lo que nosotros no solamente somos parte, sino que somos nosotros mismos. La siguiente, por favor. Y entonces empieza a formar un cuerpo colectivo en el entramado de la vida, que es como cambia la cuestión del territorio. Es un entramado donde se tejen una diversidad de vidas, ¿no? Y entonces esto nos hace empezar a, pues no solamente a reconocer lo que llamamos naturaleza,
sino también a la otra persona, ¿no? Es decir, resignificar las luchas colectivas e individuales. Los cuerpos son entretejidos y entre nosotros nos damos fuerza, sanamos y liberamos el dolor. Y entonces, las grandes idealistas defensoras anhelan que todas las mujeres despertemos y sembremos en nuestros corazones la necesidad de organizarnos, porque con los brazos cruzados no se puede conseguir el México libre y justo que todos buscamos. O nos podemos quedar solo esperando a que llegue, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, esto no necesariamente tendría que hacer eco solamente en los pueblos originarios, ¿no? Es decir, todo lugar es fértil para tejer el entramado de la vida. Hay muchas formas de hacerlo y estos 5 puntos son los que yo he identificado de manera, pues, sencilla, ¿no? Primero, cuidan y defienden sus cuerpos territorios cada día. Es decir, pues comenzando a sincronizar nuestra mente y corazón, ¿no? Lo que llaman sanar uno mismo. En segundo lugar, comparten la palabra y el sentir con compañeras y seres de otras naturalezas. Incluso dentro de la familia hay mucho que compartir y que no hacemos. En tercer lugar, empezar a hacer extensa ese cuidado, que también el cuidado es un adjetivo característico o que cargan sobre las mujeres, ¿no? Pero que pues ambos géneros deberíamos pues impulsar, por decirlo así, y empezar a tejer redes de apoyo. No importa si son grandes o pequeñas, ¿no? Seguir instruyéndonos para unir mundos con nuestras palabras y acciones y ser movidos por el amor, que es la esencia creadora, fuerza de voluntad que mueve todos los seres. Y esto suena muy romántico, pero así es como se conceptualiza y se dice en estos pueblos. La siguiente, por favor. Y bueno, eso es todo. Y si un poco pasándolo a mi experiencia personal en el sentido de mi trayectoria y los años que he estado conviviendo con los pueblos, sobre todo de Milpalta y de Puebla, me pasó algo curioso. Bueno, mi tema de investigación de maestría, que duró 2 años, fue investigar los alcances y limitaciones que la agricultura tradicional tiene para contener los asentamientos humanos irregulares. Y la verdad es que no tenía un sesgo feminista o de género. Lo que me di cuenta con el tiempo y con el trabajo de campo, quienes me abrieron pues digamos las puertas para poder realizar el trabajo y aprender, al final me di cuenta que todas eran mujeres. Es decir, empecé a hacer como la lista así mental de las amistades que había formado, quienes me habían hacer sentir acogida y que habían realmente transmitido de manera genuina su forma de vida, su conocimiento, etcétera, de la comunidad. Y todas, bueno, excepto uno, o sea, el 95%, eran mujeres. Esto llama la atención porque, por ejemplo, muchos de los problemas, o se dice, ¿no?, que en el tema del agua, igual la agricultura, las mujeres somos son las que padecen más la escasez de estos recursos, porque, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, en la sierra, ellas son las que tienen que ir a carrear el agua, ¿no? Porque pues son las que se dedican a mantener el hogar y los cuidados domésticos, ¿no? Sin embargo, también es una crítica que se hace a estos enfoques de que la cuestión feminista todavía se ha mantenido, ha cambiado, pero se ha mantenido hasta cierto grado con este sesgo del cuidado doméstico, ¿no? Se ha abierto cuando ya se empieza a hablar de representación en las asambleas o el derecho a la tenencia de la tierra, pero todavía existe como esta carga hacia la cuestión doméstica. Y bueno, solamente para terminar, estas mujeres de las que les hablo, pues son mujeres que yo llamaría lideresas, en el sentido de que ante las puertas que ven cerradas dentro de los espacios de representación tradicionales, es decir, la asamblea, etcétera, ellas
de cierta manera como que se deslindan y empiezan a hacer su defensa del territorio de manera autónoma. Es decir, empiezan a organizar a otras mujeres, a personas que conocen, y de una manera paralela se va haciendo esta defensa alterna del territorio, ¿no? Que a veces sí se une y se coordina con la otra representación más legítima, por decirlo así, pero que finalmente son dos espacios que se van tejiendo y que terminan articulándose. También tienen sus contradicciones, pero es lo que me llama la atención, que estas mujeres construyen estos espacios, estas redes de manera autónoma, sin esperar muchas veces que los hombres las reconozcan, ¿no? Simplemente empiezan a hacer su difusión de las problemáticas, a organizar a las otras mujeres, a incluso hacer sus espacios de difusión y de comunicación. Y es a partir de los resultados que van teniendo, como van obteniendo ese reconocimiento y esa legitimidad dentro de la comunidad. Y bueno, yo pues quisiera tomarlas como ejemplo porque, como mencioné, pues a todas las escalas se puede realizar, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, maestra, pues muchísimas gracias. Voy a acercarme un poco aquí. Miren, yo les agradezco mucho a nuestras dos invitadas, sus presentaciones. Les comento al público, tenemos unos minutos para hacer intercambio de preguntas, si ustedes quisieran comentar algo con nuestras invitadas. Yo nada más quisiera, antes de pasar a ese punto, señalar que están haciendo planteamientos que resultan fundamentales para entender la temática de la violencia de las mujeres indígenas. No es un tema sencillo. Lo decíamos al principio, lo repetimos ahora. No es un tema sencillo de entender, sobre todo para mujeres que somos urbanas, mujeres que hemos vivido, pues, no necesariamente en el privilegio, pero bueno, sí en la comunidad, de contar con servicios, de contar con educación, de contar con al menos atención a la salud y otros temas que en realidad las mujeres indígenas en la mayoría de las comunidades en México no conocen. En las últimas décadas ha habido cambios importantísimos en México. Ya los planteaba, algunos los tocó la maestra Magdalena, también la doctora Paula habló un poco sobre ello, pero en realidad hemos tenido cambios fundamentales en la forma de organizarse como mujeres indígenas desde el alzamiento del EZLN. Yo pienso que el alzamiento de las mujeres zapatistas, específicamente las mujeres zapatistas, quienes emitieron una ley revolucionaria en 1993 que se dio a conocer en el 94, llegaron a revolucionar la forma de ver a las mujeres indígenas organizadas. No las veíamos de esa manera en México con tanta claridad. Y no solamente las vimos, sino que esas mujeres incluso modificaron las leyes. Tenemos ahora legislaciones diferentes, tenemos ahora cambios constitucionales que fueron impulsados por estas mujeres indígenas en comunidad. Yo creo que hemos vivido unos años importantísimos para el avance en la lucha de las mujeres. Sin embargo, como bien pudimos ver por la presentación de nuestras dos invitadas, pues la temática de la violencia sigue siendo algo que no se resuelve, o sea, es un tema pendiente y en comunidad se vive de otra manera. Yo quisiera, bueno, no sé si hay algún comentario por parte del público, pero yo quisiera preguntarles a nuestras invitadas si me pudieran responder dos preguntas muy sencillas que habíamos imaginado para que pudiéramos, pues no necesariamente concluir la mesa, sino más bien para abrir un diálogo con el público, o sea, tratar de cerrar un poco lo que vimos en presentaciones, pero para dirigirnos a nuestro auditorio. Entonces, las preguntas serían desde su experiencia personal, Paula, Magdalena, desde su experiencia de vida, su experiencia familiar, ¿cómo caracterizarían ustedes específicamente la violencia que viven mujeres indígenas?
sea, ¿qué es lo que la distingue de otras formas de violencia? La violencia que... Yo creo que está la visión que se tiene de este problema en las mismas comunidades indígenas por las propias mujeres indígenas es muy diferente a la que estamos acostumbradas las mujeres, digamos, más occidentalizadas o no indígenas, y que hemos sido también formadas o hemos sido parte de un movimiento feminista que solo en este último periodo está recogiendo de manera importante otras visiones, entre ellas las de las mujeres indígenas. Entonces, por ejemplo, pensar o ver a la lucha por la emancipación de las mujeres o la liberación de las mujeres, que es inseparable de la lucha por la liberación de sus pueblos, esa es una visión que viene de ellas, ¿no? Entonces, eso ya también da una pista de cómo trabajar por la erradicación de la violencia hacia las mujeres en sus comunidades adquiere otro matiz, otra dinámica, porque pues nosotras hemos instalado, por ejemplo, el separatismo como una estrategia pues legítima en el sentido de que nos ayuda a tomar conciencia en tanto mujeres. Para ellas eso es un poco más complicado, porque aunque ya lo han hecho, las mujeres zapatistas de hecho lo han reconocido y ellas han generado y han organizado encuentros internacionales solo de mujeres en sus propias comunidades, ¿no? Apoyadas por los hombres, pero reconociendo que esos espacios también son importantes. Entonces, yo creo que la lucha por la liberación de ellas, por la emancipación de las mujeres, la erradicación de la violencia va unida a lo que, pues, a la opresión que viven en tanto pueblos indígenas, ¿no? Y también al despojo de sus territorios, es algo que que es un entramado, ¿no? O sea, que no son cuestiones separadas. Y bueno, eso a mí me parece que es una visión que nos aporta, que también nos enseña a nosotras, que no somos indígenas, ¿no? O sea, enriquece nuestra visión de este proceso de cambio. Bueno, en mi caso, yo diría que lo que lo distingue es un poco este matiz que se llama colonial, ¿no? Es decir, muchas veces en los foros pues donde se habla de las distintas violencias o explotaciones que se ejercen sobre distintos sectores, no nada más rurales u originarios, se habla de que, pues es que yo vivo una realidad en la que estoy abajo, a la izquierda, y además soy mujer, ¿no? Entonces, es decir, que se carece de ¿cómo decirlo?, de medios materiales incluso básicos para la vida, que además está luchando contra un sistema en el sentido de una organización social que nos pone en una situación de desventaja frente a otros sectores, y además la cuestión cultural, ¿no? Es decir, yo creo que esta cuestión cultural es pues la otra carga que se ejerce sobre las mujeres indígenas, porque bueno, al final las mujeres que tenemos una vida más urbana también sufrimos de violencia doméstica en nuestros cuerpos, ¿no? Y también en cuestión material, la mujer trabajadora también, como ustedes saben, pues sufre violencias también en la cuestión laboral, ¿no? La inequidad en los salarios, incluso también sobre el cuerpo, ¿no? En ese sentido yo creo que son luchas muy estrechamente ligadas. La única cuestión que yo destacaría es quizá esta cuestión de cómo se percibe la lucha que se ejerce o la resistencia, las alternativas que nacen en confrontar esas violencias, ¿no?
En este caso, pues, la concepción del cuerpo como territorio, siento que sí es algo que sí distingue a las mujeres originarias y que han dado lugar a alternativas muy innovadoras en cuanto a organización, no solamente social ni de género, sino también material, ¿no? Como el surgimiento de sistemas de gestión comunitaria de los recursos, y bueno, muchas otras. Yo creo que esta visión cultural de la que surgen las alternativas y cómo se ve el problema sería la diferencia. Me quedé pensando en Silvia Federici y en sus trabajos sobre mujer y territorio, bueno, el cuerpo y el territorio, pero sigo pensando, como apunta usted, maestra, ¿cómo apuntas tú, maestra? Que definitivamente en las comunidades indígenas se vive de otra manera, tanto el cuerpo como el territorio. Entonces sería quizás interesante remitirles a ese tipo de trabajos donde se ha hecho un análisis de lo diferente que es para nosotras como mujeres urbanas vivir el cuerpo individual, de manera individual, totalmente individual, a diferencia de lo que es para una mujer indígena, ¿no? que lo vive en comunidad. Eso lo presentaba hace ratito la doctora Paula de manera muy clara en el área purépecha. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta que hacer a nuestras ponentes. Nos quedan algunos minutos. Nos saludamos a organismos de Cuenca y a direcciones locales. Sí, las saludamos, pero no tenemos ningún comentario de las compañeras, de las participantes. Bien, no sé si hay algún comentario entonces de público para nuestras compañeras. Tenemos unos minutos, porque yo también les quería preguntar algo más, pero quiero dejar al público. Ya acabaré, iba a decir, no, ya no. Estamos, a ver, allá, Ángeles. Pero, ¿sabes qué, Ángeles? Te pasamos micrófono para las direcciones y los organismos, ¿sí? Si nosotros que somos gente que tenemos, se supone que un nivel un poquito más ligero que ellas, porque su trabajo de ellas pues es de campo y nosotros somos de ciudad, quiero pensar que somos personas más pensantes. Entre nosotras mismas, ¿qué sucede? Y ve mejor en esas comunidades, se organizan y salen adelante. Y hay resultados pues extraordinarios y qué bueno. O sea, yo como mujer estoy orgullosa, tanto como de ustedes, como compañeras y de todas, pero sí, yo creo que tenemos que hacer un poquito de conciencia, el respetarnos en nosotras mismas. Desde ahí parte para que podamos avanzar más. Porque tenemos los recursos y tenemos los medios, pero pues no los sabemos canalizar ni ocupar. Y esto pues está excelente. Y la conciencia que tenemos que hacer de nuestros recursos, que es el tema. Y uno de ellos, el que está ya pisándonos los talones, es el agua. Nada más, felicidades a las... Sí, muchas gracias, Ángeles. Estaba yo pensando, cuando intervenía Ángeles, justo en lo que estamos proyectando. Aquí en la pantalla les comentábamos al principio que hicimos una encuesta, la Unidad de Igualdad de Género realizó una encuesta del 13 al 30 de noviembre interna en la Conagua. Y bueno, ya me quitaron la pantalla, no, ahí está. Y algunos de los resultados sí, en realidad nos parecen alarmantes. Tenemos este tipo de datos ya duros, trabajados, como un 30% de mujeres aquí al interior de la Conagua viviendo violencia psicológica. Tenemos un 29% viviendo violencia laboral. En fin, tenemos ya porcentajes que resultan alarmantes. Y bueno, hablamos de que somos una comunidad, hablamos de que somos comunidad con agua, vivimos ese tipo de violencias, pero vuelvo un poco a lo que les comentaba yo hace un ratito a nuestras invitadas. Definitivamente, todas estas violencias que vivimos al interior de las instituciones, en una zona urbana, no las vivimos en comunidad, se viven de una manera distinta y se resuelven de una manera distinta. A menos que aprendamos a organizarnos nosotras, que estemos conscientes de que no estamos solas y nos acerquemos como compañeras a discutir estas temáticas. No es tan sencillo por la formación que tenemos,
mucho más individualista que lo que pasa en comunidades. Pero bueno, muchas gracias, Ángeles, por tu participación. Y María Esther quiere decir algo más. Sí, es que estamos recibiendo acá por WhatsApp una pregunta desde los compañeros y compañeras de Tlaxcala. Dice, pregunta de un compañero Benito de Tlaxcala. ¿Cuáles son los parámetros para medir la pobreza? Me imagino que en relación a lo que expusieron ustedes. Y la segunda, ¿quiénes las despojan de sus tierras y el agua a las mujeres indígenas? O sea, ¿quiénes son los que llegan a hacer uso de las aguas o de territorios? Bueno, en el caso de mi presentación, pues tomé los datos de Coneval. Es decir, la pobreza se mide de manera multidimensional, pero sí se enfoca en la cuestión material. Es decir, si tienes piso, también muy criticada, ¿no? Si tienes piso de tierra, eres más pobre que si tienes de cemento, ¿no? Aunque en el cemento te mueres del sol, ¿no? Y en el tierra no. Pero bueno, es las de Coneval. ¿Y quiénes despojan a las mujeres indígenas? Bueno, en mi caso hice énfasis en la industria de las bebidas y el tabaco y la alimentaria. Identificar de dónde proviene el extractivismo y sobre todo en el tema del agua es bien difícil, porque, bueno, de acuerdo a las búsquedas que intenté hacer como más viables, ¿no? Ustedes son los expertos, pero, por ejemplo, algunos movimientos de Chiapas, donde encontré pues algunos blogs y noticias, denuncian incluso que no todas las concesiones o extractivismo que provienen de industrias están extrayendo el agua en el sector que decía que estaba concesionado para el sector industrial, ¿no? Muchas veces están dentro de zonas urbanas. Este abastecimiento público no nada más sirve a las casas y a los comercios, también a industrias que están dentro de zonas urbanas, ya sean medianas o grandes. Entonces, ahí también hay industrias que están extrayendo agua disfrazadas de abastecimiento público, ¿no? Monitorear eso es complicado, pero bueno, si nos vamos a las denuncias por parte de diferentes colectivos, etcétera, pues ahorita está muy en boga la cuestión refresquera, sobre todo, y de cerveza por la escasez de agua, y que realmente pues no es un insumo básico para la vida, ¿no? Al contrario. Pero bueno, toda la industria alimentaria pues extrae muchísima cantidad de agua, la del vestido, en realidad pues todas esas formas de extractivismo finalmente se asientan cerca de ríos caudalosos que, pues en primera instancia, son cuerpos de agua sagrados y de los que se han abastecido milenariamente estas comunidades, ¿no? Espérame. Sí. Con respecto a quienes quitan el agua, aparte de las empresas, las transnacionales, en el caso de la zona purépecha, como esto está relacionado absolutamente con intereses económicos particulares, con mafias, con bandas, o sea, con crimen organizado, pues también participan los pueblos vecinos, ¿no? O sea, los mismos pueblos vecinos que están de alguna manera ligados a estas bandas criminales, que son además financiadas por alianzas que se tienen tanto en el gobierno como a nivel político y con las empresas. O sea, en el fondo no es solamente un actor, un agente que está ahí haciendo este despojo de las aguas, ¿no? Es que lo más fácil es identificar a lo mejor las empresas, las transnacionales que están instaladas, pero eso funciona en una dinámica que involucra a también los habitantes. O sea, dentro de las mismas comunidades, incluso hay personas que establecen alianzas con estos intereses económicos, ¿no? Entonces, pues los conflictos atraviesan a las comunidades. Como un dato, en los últimos 4 años se registran 400 conflictos medioambientales en México y más de 200 son derivados de megaproyectos de extractivismo minero, hídrico y agrícola.
Y ahí, por supuesto, gran parte de ellas tiene que ver con la sobreexplotación hídrica. Bien, doctora, muchas gracias. Pues vamos a tener que ir cerrando ya por cuestión de tiempo, pero no sé si hubiese algún comentario final, algún otro aporte. Sí, compañera. Nada más que si le pudieran dar el micrófono, por favor. Hola, buenos días. Sí, algo que me llamó la atención fue el tema de la maestra, de que sin querer, sin indagar como muy dentro, el tema de las mujeres de la parte donde ellas son como las responsables de hacer este tipo de movimientos, porque siempre llegamos como a un punto. Si bien es cierto, sabemos que en los pueblos indígenas, tristemente y lamentablemente, las mujeres siempre son las encargadas de hacer las cuestiones del hogar, ¿no? Las que tienen que lavar ropa, las que tienen que preparar la comida, todo ese tipo de cosas. Y es triste y es lamentable. Sin embargo, me llamó la atención el punto de vista que comentas, que si tú buscarlo, las personas organizadoras de estos movimientos son mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí partimos desde un punto de vista crítico, porque los hombres no hacen como este tipo de movimientos. Siempre son las mujeres. Bien lo decía, se tienen que, bueno, ellas son las que acarrean el agua y demás, pero entonces ahí también las mujeres sienten un tipo de responsabilidad de que ellas tienen que buscar como la mejora para el hogar, ¿no? Que no les falte el agua, que no les falte el alimento. Entonces, eso me llamó la atención porque también es triste, y es triste que algunas mujeres indígenas sientan que es su responsabilidad hacerlo. No sé qué pienses de eso. Pues así es, porque las mujeres pues internalizamos esas violencias, ¿no? En este caso, esta responsabilidad o esta carga extra. Sin embargo, igual no es exclusivamente de la cuestión rural, ¿no? ¿Cuántos de nosotros también nos sentimos en casa con la responsabilidad, con ciertas responsabilidades que, si lo pensamos más críticamente, podríamos compartir, ¿no? Y bueno, pues igual retomando un poco el comentario de la compañera, yo creo que aquí lo más importante es precisamente esa cuestión de la conciencia, que lo decimos muy fácil, pero realmente, o sea, una cosa es pensarlo, es identificar las violencias, sentirse como con el ánimo de hacer algo, y otra cosa es intentar hacer algo, ¿no? Como en el esfuerzo. Muchas veces intentamos organizar cambios grandes o pequeños, muchas veces nos quedamos en el camino, muchas mujeres dicen, llevo 30 años de lucha y sigo donde empecé. Y eso no es cierto, ¿no? Nunca se vuelve de la misma forma al lugar donde empezamos. Entonces, en el caminar nos vamos transformando y finalmente es un proyecto de vida, o sea, en la cuestión del cuerpo como en la del territorio, ¿no? Es un proyecto que, pues, con una vida no va a alcanzar, pero vale la pena. Pero además conciencia colectiva, ¿no? Porque creo que ahí es donde está el punto de la diferencia con las mujeres indígenas, ¿no? Cómo manejan esa conciencia de la que hablas tú, pero en colectivo, siempre en colectivo, ¿no? Yo pienso, compañeras, compañeros, que tenemos mucho que aprender de las mujeres indígenas, no solo en México, como vimos en este breve recorrido, sino en toda Latinoamérica, en todo el mundo, porque es allí en las comunidades indígenas donde se va a dar y se está dando una lucha en defensa del territorio, o sea, no solamente por mis derechos como persona o por mis derechos comunitarios, sino viéndome como parte integral de una naturaleza que necesitamos y debemos cuidar. Pues muchas gracias, maestras, por haber estado aquí, a la doctora Paula, a la maestra Magdalena y a todas y todos ustedes. Gracias por haber bajado, quienes estaban en oficinas, o por haberse trasladado desde otros lados.